Hoy quiero que hablemos de algo vital para nuestra felicidad, que es el perdón. Como la mayoría de las herramientas espirituales, el mundo la ve de maneras distintas a lo que realmente es. Para muchos, el perdón es una aceptación, una rendición o resignación, incluso una señal de debilidad o la concesión de tener razón o victoria hacia otros. En realidad, es uno de los actos de mayor liberación que existen y requiere muchísima fortaleza, grandeza y coraje. Vamos a explorar lo que diversos maestros y fuentes tienen para decir al respecto, para demostrar la importancia crítica que el perdón tiene si queremos tener una vida de libertad y felicidad. Hay que entender que por más placentero que pueda ser para el ego, cada resentimiento es una atadura, una condena, una privación de ser libres y livianos y alegres. ¿Estás dispuesto a soltar la satisfacción oculta de tu enojo? Los placeres oscuros y narcisistas de la culpa y la nostalgia. ¿Estás dispuesta a soltar el orgullo de tener razón? Bueno, entonces aquí vamos. Uno pensaría que el perdón es algo que le damos al otro, algo unidireccional que ofrecemos en nuestra grandeza y misericordia. Pero en realidad, siempre que perdonamos a otros, nos estamos haciendo un regalo a nosotros mismos. El perdón es omnidireccional y tiene que ver con elegir el amor y la compasión y aceptar que somos humanos y cometemos errores por nuestra inmensa ignorancia. Puede ser direccionado hacia afuera, al perdonar a alguien que se ha equivocado o nos ha lastimado, y también hacia adentro, donde nos perdonamos a nosotros mismos y nos liberamos de la culpa y los sentimientos negativos por nuestros errores. Sea cual sea su dirección, siempre es sanador y beneficioso. Incluso cuando viene de afuera y alguien nos pide perdón y quiere redimir y admitir sus errores y liberarse, si decidimos participar, también podemos beneficiarnos de sus efectos positivos. En la mayoría de los casos, el perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Podríamos verlo como una de las herramientas de liberación más poderosas. De acuerdo con una revisión de la literatura sobre el perdón y la salud, realizada por Everett Worthington y su colega Michael Scherer en el 2004, no perdonar puede comprometer el sistema inmune. La revisión sugiere que puede afectar la producción de hormonas importantes y la manera en que nuestras células combaten las infecciones y bacterias. A su vez, la hostilidad es una parte central de la falta de perdón y ha sido directamente relacionada con numerosos problemas de salud, teniendo además efectos perjudiciales sobre el sistema cardiovascular. Investigadores de la Universidad de Miami relacionan el perdón con un aumento de la satisfacción con la vida, más emociones positivas, menos emociones negativas y menos síntomas de enfermedad física. También encontraron que las personas se sentían más felices después de perdonar a alguien y especialmente cuando la otra persona se disculpaba e intentaba reparar el daño, sugiriendo que el perdón incrementa nuestra felicidad porque además ayuda a reparar las relaciones interpersonales. De igual manera, otros estudios han encontrado que las personas que tienden a perdonar reportan mayor felicidad y calidad y satisfacción en sus relaciones. Ernest Holmes,
autor del libro La ciencia de la mente, en numerosas oportunidades menciona que el perdón es un aspecto vital del crecimiento personal y espiritual. Holmes describe el perdón como una práctica transformadora que permite al individuo soltar los pesares del pasado para cultivar paz interior y felicidad. Holmes enseñó que el perdón es una fuerza sanadora que libera al individuo del dolor, resentimiento y amargura asociados con las experiencias del pasado, y enfatiza que el perdón no es condonar u olvidar lo que ha ocurrido, sino la decisión consciente de dejar ir las emociones negativas y pensamientos que nos mantienen atados al pasado y al dolor. Él veía el perdón como un principio espiritual esencial, anclado en el reconocimiento de que todos estamos conectados. Perdonando a otros y a nosotros mismos, nos alineamos con la bondad y el amor que son el núcleo de nuestro ser. El perdón, según este maestro, es una expresión de nuestra naturaleza divina y un medio para despertar mayor compasión y entendimiento. Holmes insiste con la importancia de soltar los juicios hacia uno mismo y los demás, ya que aferrarse a los resentimientos y agravios bloquea el flujo de la vida e impide el crecimiento personal, y destaca la importancia de perdonarse a uno mismo para dejar de cargar tanta culpa, vergüenza y autocondena por los errores que hemos cometido, los cuales son una carga tremenda y bloquean la transformación personal. Nuestro amado Gurú, Paramahansa Yogananda, también destaca en sus enseñanzas el perdón como una poderosa herramienta para el crecimiento personal. Él enseña que perdonar permite sanar profundas heridas, disuelve emociones negativas y libera a los individuos del ciclo de resentimiento y venganza. Yogananda explica que el perdón no solo es un acto de compasión hacia otros, sino también un medio para crecer y evolucionar, un escalón más hacia la alta conciencia y la felicidad. Para él, cuando perdonamos, nos liberamos de las cadenas del resentimiento y elevamos nuestra propia vibración. También destaca como igual de importante el perdón hacia uno mismo, y enseña que los individuos deben soltar la autocondenación y la culpa y elegir entender que los errores y la imperfección son parte de la experiencia humana. Yogananda dice que perdonar requiere trascender el ego, personalidad, negatividad, porque los deseos egoicos y los apegos son lo que generalmente conlleva a conflictos y agravios. Por el contrario, hay que cultivar humildad, entendimiento y compasión para poder soltar los resentimientos y permitir el perdón, para lo cual hay que soltar el dominio que el ego pretende tener sobre los hechos del pasado. Por último, insiste en la importancia de integrar el perdón a la vida diaria y no solo aplicarlo en los conflictos mayores, sino también en las pequeñas interacciones de lo cotidiano, ya que pequeños actos de paciencia, compasión y perdón cuando lidiamos con otros son los que van transformando nuestras vidas y nuestras relaciones. Joel Goldsmith, creador del Camino Infinito y autor de hermosos libros espirituales, también insiste con el perdón, no como una señal de debilidad, pero como una demostración de la fortaleza interior y de la madurez espiritual, y sugiere que aferrarse a los juicios y agravios crea una barrera que impide experimentar el amor y la paz que el perdón permiten. Goldsmith, como otros maestros,
recomienda no ver al perdón como un evento de una vez, sino como un proceso que requiere dedicación, compasión y entendimiento. Para él, el perdón es una práctica constante. Quizás es por eso que el gran Maestro, Jesucristo, cuando su discípulo le pregunta si tiene que perdonar 7 veces, le dice, no 7 veces, sino 70 veces 7, para ilustrar que el perdón tiene que ser constante e ilimitado, una manera de vivir. Cristo también enseña en Mateo 6, 14 y 15, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Para mí, esto en parte habla de uno de los principios del universo, que es el karma. Todo lo que hacemos vuelve a nosotros. Si uno perdona a otros, entonces cuando llegue el momento, también será perdonado por sus errores. Mahatma Gandhi, gran santo y liberador de la India, insiste en que el perdón libera tanto al que perdona como al que es perdonado, y creía que aferrarse a agravios y resentimientos genera una atadura emocional y espiritual debilitantes. Como si esto fuera poco, en nuestro orgullo de no soltar el placer del enojo y las ganas de tener razón, estamos creando un vínculo kármico con la persona que resentimos y no queremos perdonar, mediante el cual probablemente nos vamos a seguir atrayendo en cada encarnación hasta que decidamos liberarnos de esa atadura. Así que si a alguien les cae muy mal, mejor perdónenlo, o quizás lo van a estar atrayendo por cientos de vidas. ¿Qué pasa cuando nos rehusamos a perdonar? Resulta muy interesante observar la rebuscada e irónica mecánica de la falta de perdón. Cuando tenemos un resentimiento, albergamos enojo y crítica hacia el otro como una manera de castigarlo. Pero si lo observamos con atención y nos preguntamos, ¿a quién está afectando este resentimiento realmente? Vamos a llegar a la conclusión de que la otra persona ni se entera conscientemente de todo nuestro agravio y que en realidad lo que estamos haciendo por no soltar nuestro orgullo y necesidad de venganza es castigarnos a nosotros mismos, ya que toda esa negatividad la terminamos experimentando nosotros. Ya hemos dicho en otros videos que el sufrimiento es producto de sostener como verdadero algo que es falso y de la resistencia a soltar dicha falsedad. En este caso, podemos apreciar cómo al elegir la pequeñez de los resentimientos en vez de lo positivo o verdadero, que sería perdonar y soltar, estamos de alguna manera eligiendo castigarnos y seguir sufriendo. Interesante, ¿no? De alguna manera inconsciente, estamos decidiendo castigarnos a nosotros mismos por no querer soltar nuestros resentimientos. El doctor David Hawkins, en su libro Trascender los niveles de conciencia, dice: la renuncia a perdonar es una consecuencia no solo de la falta de voluntad para dejar de lado el jugo del ego de la injusticia percibida, sino también la ilusión de que otros no la merecen. Me hace acordar a esas personas muy orgullosas que dicen: hay cosas que no se perdonan. Bueno, estoy convencido y quiero perdonar. ¿Cómo empiezo? Primero, como dicen los maestros, al convertir esto en una práctica diaria,
uno puede simplemente poner la atención, observar y aplicarlo en cada oportunidad que se presente. Perdonando a la persona que cruzó mal la calle, que se nos adelantó con el auto, que no prendió las balizas para doblar, o a la persona que se nos paró adelante en la fila del supermercado. Todas estas y más son pequeñas oportunidades para perdonar, soltar y tomarse la vida más a la ligera. Cuando nos convertimos en jueces, justicieros y castigadores, como hemos descrito, solo nos estamos castigando a nosotros mismos. Si realmente lo deseas, tendrás muchas oportunidades todos los días para perdonar, incluyéndote a ti mismo por los errores del día, por tratar mal a alguien o actuar de una manera incorrecta. Es suficiente con juzgar a alguien, enojarnos por algo o criticar para ya tener algo por lo que pedir perdón. En algunos casos donde hemos actuado mal con otros, quizás sea buena idea ir directamente a la persona y pedirle perdón, lo cual generalmente trae alivio a ambas partes y mucha liberación. ¿Y cómo perdono o pido perdón a alguien si ya no está? ¿O si no quiero verlo o no puedo contactarlo? Bien, seguramente haya muchas maneras efectivas, pero yo voy a hablar de la que uso y conozco y que he comprobado su efectividad, que es la carta del perdón. Implica ponerse a escribir a mano a la otra persona en una hoja de papel para perdonarla o pedir perdón o ambas, luego leerla en voz alta y después quemarla. Las cenizas pueden ser tiradas afuera, en el parque o en una planta. Un ejemplo podría ser: fulanito, me dolió mucho esto que hiciste, te perdono porque quiero liberarme de estas ataduras y dejar esto atrás. Entiendo que hiciste esto por tu propia ignorancia y también te pido perdón por lo que yo pude haber hecho o hice en mi enojo o resentimientos. Te perdono y te pido perdón y entrego y suelto estos resentimientos que ya no quiero más. Este método funciona muy bien porque primero uno se lo saca de adentro escribiéndolo en papel y luego lo transmuta al éter con el fuego. La mayoría de las personas que usa este método, si lo hace con una intención real, experimenta un poco de alivio de inmediato. Recuerda que también puedes escribirte a ti mismo las cartas para perdonarte y soltar la culpa y el enojo propios. Muchas veces, una sola carta no será suficiente para desagotar agravios o dolores que llevamos tanto tiempo alimentando, pero ya con que una carta alivie un 1%, solo significa que en 99 cartas más estaremos liberados, y eso para mí es alentador. Como todo método del perdón, es importante no verlo como algo de una sola vez, sino como una práctica constante. Es importante tener compasión por los demás y por nosotros mismos. Recuerda que venimos a equivocarnos y aprender. Recuerda que tenemos muchísima ignorancia y que la mayoría de las veces actuamos con información limitada y las decisiones que tomamos parecían una buena idea en el momento. Por eso, Jesús, ante los peores actos de ignorancia y crueldad, nos dio su ejemplo y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para ir finalizando,
hagamos un breve resumen de los puntos importantes de lo que hemos hablado. Perdonar es una práctica transformadora que trae sanación, paz y alegría. No tiene que ver con condonar o justificar al otro, sino con liberarse de la negatividad y tener compasión y entendimiento más profundos. Es un componente esencial si uno quiere subir en conciencia y tener felicidad. No es un acto mental o intelectual, sino una realización profunda de la naturaleza espiritual o esencia de todo suceso y la compasión por uno mismo y los demás. Perdonarse a uno mismo por los errores, soltar la culpa y el autoodio es igual de importante que perdonar a otros. La práctica regular del perdón nos purifica y libera de negatividad, permitiendo el flujo del amor divino y la armonía a nuestras vidas. Es un proceso continuo que requiere atención y predisposición a no resentirse y juzgar, sino a perdonar y soltar. Incorporando esto a nuestras vidas, podremos experimentar una profunda transformación tanto a nivel personal como relacional. Muchas gracias a todos por mirar y les deseo que puedan darse este hermoso regalo del perdón.